que se mueve en medio de la alabanza de tu pueblo. Esta noche venimos sedientos, Señor, sedientos de tu palabra. Tú conoces los corazones y las necesidades de tu pueblo aquí reunido. Quiero pedirte, por favor, que por la misericordia que tú siempre dispensas a todos aquellos que te buscan, que nos envíes tu palabra, Señor. Que el Espíritu que inspiró las Escrituras venga a nosotros y nos ayude a interpretar de manera adecuada tu palabra. Quiero pedirte que ablandes los corazones, y aquellos, Señor, que vienen debilitados esta noche puedan ser fortalecidos. Es nuestra petición a ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Les invito a ponerse en pie rápidamente. Vamos a abrir la Biblia en la carta de Judas. Es el libro de la Biblia que recientemente comenzamos a estudiar. Y la semana pasada apenas hicimos una introducción general a esta carta. Y con la ayuda de Dios, hermanos, esperamos desarrollar los versículos iniciales de la misma. Carta de Judas, versículo número 1, dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Como lo dijimos en la última ocasión, el propósito de la carta de Judas es advertir a la iglesia sobre el enorme peligro de la apostasía. La apostasía, hermanos, es el rechazo decidido y público de la fe que una vez se profesó. Y por eso es que ahora esta carta, en su saludo, está dirigiéndose a los creyentes verdaderos que están viviendo en un periodo de apostasía. Por eso es que hay tres elementos importantes que van a garantizar que una persona no caiga en el peligro de la apostasía. De manera característica, el autor designa mediante tres vocablos que están ligados uno a otro a las personas de la Trinidad. Tal vez usted recordará la semana anterior que decíamos que el escritor de esta carta va jugando con grupos de tres. Por ejemplo, en la primera parte del versículo 1 se nos presentó a Judas, que se nos dice que es siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ese es el primer grupo, o el primer grupo de tres. Pero en lo que se refiere a los destinatarios, nuevamente Judas vuelve a reunir de manera específica a los destinatarios de esta carta, y vuelve a aparecer un grupo de tres. Dice: los que son amados por Dios el Padre, número 1; los que son guardados por Jesucristo, número 2; y los que son llamados a la salvación, número 3. Vea que el segundo grupo de tres está especificando hacia quienes va dirigida la carta. Y estos tres elementos que hemos mencionado son la garantía que una persona no va a caer en apostasía. ¿Qué es lo que va a garantizar que nosotros, hermanos y hermanas, no caigamos en el error? Porque en realidad estamos viviendo en un periodo peligroso de apostasía. Pero ¿qué es lo que va a prevenir que usted y que yo
no caigamos en el error, que no caigamos en la herejía, en la desviación doctrinal. Esos tres elementos son los que acá se mencionan. Número uno, ser amado por Dios. Número dos, ser guardado por Jesucristo. Y número tres, el hecho de ser llamados. Como ya lo dije, ser amados, ser guardados y ser llamados están haciendo una alusión directa a las tres personas de la Trinidad. Porque en realidad cuando hablamos acerca de la salvación, las tres personas de la Trinidad son las que participan del plan salvífico del creyente. Por ejemplo, cuando dice a los que son amados por Dios el Padre, usted nota que el que motivó, el que tomó la iniciativa de amarnos fue el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el Padre que lo envió. Pero ¿qué fue lo que lo motivó a enviar a su Hijo? Su amor. La segunda característica o la segunda persona de la Trinidad que participa en la salvación, es decir, el Padre garantiza nuestra salvación por el amor con que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Ok, hemos recibido el amor del Padre, pero ¿qué garantiza que no nos vamos a perder? ¿Qué es lo que hace efectivo que la salvación no la vayamos a perder? Dice el versículo número 1, que somos guardados por Jesucristo. Es decir, esta palabra, como lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con un aspecto importante de la doctrina de la salvación, y es lo que se conoce como la preservación de los santos, o lo que nosotros llamamos en la doctrina básica de nuestra iglesia la santificación. Es decir, lo que nos preserva, lo que permite que no nos alejemos de la verdad de Dios, lo que hace que nosotros nos mantengamos en la verdad. No es que usted tenga una gran vida espiritual, no es que usted sea una persona de mucho tiempo de carrera cristiana en la iglesia, sino que quien lo preserva, quien lo guarda, es la misma persona que se entregó por usted en la cruz, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién hizo efectivo el llamamiento para recibir esta salvación? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ha llamado a la salvación, y por eso es que dice ese versículo 1, llamados a la salvación. Quiero que usted note, hermanos y hermanas, que es interesante cómo Judas coloca el tema del llamamiento unido al amor y a la preservación de Dios como una de las características que se conocen, hermanos y hermanas, como las afirmaciones específicas de nuestra salvación. Usted conoce lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 28 al 30, que Dios conoció de antemano, predestinó, llamó, justificó y glorificó a los creyentes. Pero quiero que usted note las expresiones de Pablo: conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Los 5 aspectos de la salvación. Pero quiero que usted note, hermanos y hermanas, que los verbos están en ¿qué tiempo? En pasado. Es decir, la salvación de nuestra vida se dio muchísimo antes que usted y yo naciéramos. La salvación se produjo muchísimo antes incluso que el mundo fuera creado.
El hecho de que los escritores bíblicos hablen en tiempo pasado, nos hablan de una acción realizada por Dios. Por eso es que aquí dice que son amados por Dios. Tiempo pasado. Dios decidió amarnos en el pasado y es una acción permanente en el presente. Dice, guardados por Jesucristo. Tiempo pasado. Estamos guardados en las manos del Señor. Tiempo pasado. Llamados. Tiempo pasado a su salvación. ¿Por qué quiero notarle a usted que estos tres elementos están en el pasado y que tienen efectos en su presente? Porque significa que aquellos que hemos recibido la salvación de Dios estamos seguros en la verdad de Dios. El que ha sido amado, guardado y llamado no se puede torcer, no se puede desviar, no puede, hermanos y hermanas, errar en el blanco perfecto. Vamos entonces a comenzar a considerar la primera parte. ¿Qué significa ser amado por Dios? O como acá dice, amados por Dios el Padre. Quiero decirle que si Dios lo eligió a usted es porque lo amó. Pero ¿por qué razón Dios lo amó a usted y no a otra persona? Más allá de toda comprensión humana, el Padre propuso poner de su amor en nosotros para redimirnos, hermanos y hermanas, incluso cuando usted y yo éramos rebeldes. Él nos eligió para que fuéramos sus hijos y ser así beneficiarios de la muerte sustitutoria de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, él dice: Dios muestra su amor. Oiga esto: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se demuestra el amor de Dios, en que no mereciéndolo, Cristo murió por nosotros. Y eso es interesante, hermanos y hermanas, porque ser amado por Dios implica una acción en donde mi naturaleza de pecador viene a ser transformada por una naturaleza de santificación. Dios nos santifica. Y si usted tiene ahí la versión Reina Valera, habrá notado ya que en el versículo 1 dice: santificados en Dios Padre, dice. Eso es lo que dice la versión Reina Valera. Santificados en Dios Padre. Pero la NBI lo traduce a los que son amados por Dios. ¿Por qué en la traducción Reina Valera dice santificados en Dios Padre, en tanto que en la traducción NBI dice a los que son amados por Dios? La razón de esto es porque la palabra que Casiodoro de Reina traduce como santificados viene de una palabra o de un participio o un verbo pasivo derivado de un conocido verbo que se llama agapao. Agapao. Y agapao, ese verbo santificado o amado, porque agapao viene de una palabra griega que usted ya lo conoce, ya la conoce, y es la palabra griega ágape. Agapao viene de ágape. Entonces significa, hermanos y hermanas, que ágape. ¿Qué es el amor ágape? El amor ágape es el que se entrega sin reserva y sin condición. Entonces este versículo dice
que hemos sido amados por Dios. Pero ese amor de Dios es un proceso por medio del cual toma una persona pecadora como usted y como yo y la reviste de su santidad. Pero ¿qué es lo que está en medio? ¿Qué es lo que está en medio de ese proceso de ser una persona pecadora a ser ahora una persona santa y amada por Dios? Si pudiéramos, hermanos y hermanas, explotar la palabra agapao, esto lo que nos diría es que somos santificados porque somos amados por Dios. O dicho de otra manera, tú eres santo, no por tus méritos. Tú eres santa, no por tus méritos, mujer, o por tus virtudes. Eres santo, eres santa por el proceso de santificación que Jesucristo logró por nosotros el día que murió en esa cruz. Amén, hermanos. Pero ya le dije, ¿qué hay en medio de esas dos cosas? Que de pasar de una situación de pecador empedernido a ser una persona santa, amada por Dios. Ese es un amor que requería que el Padre enviara y entregara a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. ¿Cómo sabemos, hermanos, que permanecemos en Dios? ¿Sabe? Cuando se escribe la primera carta de Juan, el escritor dice: ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? O sea, ¿cómo sabe usted que usted es amado por Dios? ¿Cómo sabe usted que usted ha sido santificado o santificada por Dios? Esa es la pregunta que Juan hace en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 13. ¿Cómo sabemos, dice él, que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Él da la respuesta: porque nos ha dado de su Espíritu. De la misma manera en que el Padre envió a su Hijo amado para morir en nuestro lugar, también el Padre envió al Espíritu Santo para convencernos de nuestro pecado. Fue el Espíritu Santo el que colocó en nosotros la convicción de pecado y que nos llevó a la conclusión que necesitábamos un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Por eso es que también Pablo, escribiendo su carta a los romanos, él dice: hermanos, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿Cuál miedo? El miedo de no saber que seré salvo, no seré salvo, porque hay gente que anda con ese miedo. Y él dice: hermanos, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que han recibido al Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Si en usted el Espíritu Santo, que lo llamó, le dice: hey, Rosita, María, Claudia, Carlos, Juan, Diego, tú no eres cualquier cosa, tú eres hijo de Dios. Y como hijo, tú tienes ahora la potestad y tienes el derecho de llamar a ese Dios que está sentado en su trono, Abba. Acá, hermanos, la traducción que se hace es Abba, Padre. Pero en realidad Abba lo que quiere decir no es padre,
es algo más cercano, es algo más estrecho. Abba lo que significa es papito. El Espíritu Santo coloca dentro de nosotros, dentro de los que hemos sido amados por Dios, un sentimiento de confianza que el Espíritu Santo nos hace llamar a Dios papito. Hermanos, si se requiere de mucha confianza, se requiere de mucha confianza para que un niño le diga a un hombre papito, papi. Nosotros en nuestras relaciones con nuestros hijos decimos papi. Pero mira, hermanos y hermanas, la gloriosa bendición que tenemos de estar seguros en Dios, que no solamente Él es nuestro Padre, sino que Él es nuestro papito. ¿Cuántos tienen a Dios como su papito? ¿Sabe quién le da esa seguridad? El glorioso Espíritu Santo, que lo hace clamar a usted papito, 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 papito. Por eso, aunque no hemos hecho nada para ganarnos el afecto de Dios, el Padre nos ama a nosotros, pecadores redimidos, con el mismo amor que tiene por su Hijo amado Jesucristo. ¿Sabe que Dios lo ama a usted tanto como Él ama a su Hijo Jesucristo? Porque el día que Cristo murió por usted en la cruz, la santidad de Jesús le fue imputada a usted, en tanto que sus pecados y mis pecados le fueron imputados a Él. Hubo una transferencia. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué podemos decir del amor de Dios? Podemos decir que el amor de Dios es infinito, es eterno y es totalmente seguro. La Biblia dice que Dios nos amó hasta el fin. Puede ser que aquí en la tierra el amor entre seres humanos llegue a acabarse. Puede ser incluso que nuestra madre o nuestro padre nos abandonen. Pero el amor que Cristo, que el Padre y el Espíritu Santo decidieron por nosotros es un amor eterno, es un amor infinito y es un amor seguro. Por esa razón es que Pablo más adelante, cuando escribe su carta a los romanos, él decía esto: amados hermanos, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, no hay nadie que te pueda separar del amor de Dios. Entonces, si la apostasía tiene el objeto de separar, de alejar a una persona de la verdad, eso no tendrá efecto en un verdadero hijo de Dios. El que es creyente, el que ha nacido de nuevo, el que ha conocido a Jesús, no podrá ser separado del amor de Dios. Y esto nos lleva a la segunda verdad. Porque miren, hermanos, si ya el amor de Dios es una garantía de nuestra salvación, cada persona de la Trinidad da su propia garantía. Primer garantía de nuestra salvación es que el Padre nos amó. Ya solo con esa garantía, hermanos, descanse. Pero Dios, que es tan bondadoso, nos da su segunda garantía. Hermano, pero si yo conozco a Jesús y le fallo, ¿no será que eso me va a desviar, me va a alejar de Dios? Aquí, hermanos y hermanas,
nos encontramos con la segunda garantía, y es que somos guardados por Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo número 1. Guardados por Jesucristo. Él es el guardador del creyente aquí. ¿Quién es el que nos preserva como hijos de Dios? ¿Quién es el que garantiza, hermanos y hermanas, que vamos a vivir como hijos de Dios? Fíjese que no es ni nuestra fe, no es ni nuestra tradición, sino que el que preserva nuestra fe, el que nos preserva en el camino correcto, el que muestra un cuidado amoroso y permanente hacia nosotros, es el celo que Jesús tiene por su pueblo. Es la preocupación de Jesús porque nadie de sus escogidos se pierda y mucho menos caiga en apostasía. Ser guardados y preservados por Jesucristo es lo que Él mismo dijo: mis ovejas oyen mi voz. Yo, dice Jesús, las conozco y ellas me siguen. Las ovejas de Jesús oyen la voz de Jesús y conocen a Jesús. Ellas conocen la voz de su buen pastor. ¿Usted reconoce la voz de su buen pastor, amada iglesia? Claro. Por eso es que Jesús dice más adelante: yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Yo no acostumbro a decir esto, hermanos y hermanas, usted lo sabe, pero solo por hoy deme la licencia. Diga nunca, hermano. No, pero dígalo bien. Nunca perecerán. Significa que si usted es oveja de Jesucristo, usted ya tiene la vida eterna y nunca perecerá. Por eso quítese el miedo. Ay, hermano, y si el Señor viniera ahora, y si no he dicho algo que a lo mejor ya ni me acuerdo y me quedo, y si me muero. No, hermano, su salvación está segura, no por usted ni por mí, gracias a Dios, sino por aquel que es el buen pastor y el que nos va guiando aún más allá de la muerte. Por eso, y si ese seguro no fuera suficiente, Jesús viene y dice: y nadie podrá arrebatármelas de la mano. ¿Quién le podrá quitar su vida de las manos del Maestro? Nadie. Y dice algo más: mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y si de mi mano no la pueden arrebatar, dice Jesús, mucho menos de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatarle nada a nuestro Dios. Así que nuestra vida está segura en Jesucristo y en el Padre. ¿Cuántos se alegran por eso? Hermano, pero si conociendo a Jesús hay tentaciones, existe la posibilidad de que yo le falle, existe la posibilidad de que yo peque. ¿Sabe que ser preservado o ser guardado por Jesús, como dice este versículo 1, tiene una extensión escatológica? Es decir, tiene una dimensión que apunta hacia el futuro retorno de nuestro Señor. Solo para que usted tenga una idea hasta qué punto llega la preservación que Jesucristo hace de su vida, le invito a que me acompañe a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Oiga esto. Ya con la garantía del amor del Padre estamos más que seguros, pero con la preservación de Jesucristo es más. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23.
que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Entonces, ¿quién nos va a preservar? Y mire, nos va a preservar no solo nuestra alma, no solo nuestro espíritu, sino que la Biblia dice que aún va a preservar nuestro cuerpo, pero será un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. Será una preservación total. Entonces, ¿quién garantiza? ¿Quién nos va a preservar del peligro de la apostasía? Jesucristo. Jesucristo. De repente hay una enseñanza torcida por ahí y usted comienza a escucharla y usted ve que la persona tiene cierto manejo de un lenguaje espiritual o bíblico, pero dice, esto no me suena a la voz de mi buen pastor. Pero ¿qué es lo que lo hace a usted detectar el engaño? Bueno, dos cosas: el Espíritu Santo que mora dentro de usted y la preservación de Jesucristo. En una ocasión, hermanos, una muchacha recién convertida, ella estaba muy enamorada del Señor, y en su deseo de leer la Biblia, de aprender de la palabra, a él le gustaba conversar con cualquier persona que le hablara de Dios, porque era tanto su sed, su deseo. Y en una ocasión, en sus primeros días de conversión, de repente llegaron unas personas por ahí a tocarle la puerta. Y le tocaron la puerta, iban con corbata, con ataché, y le dijeron: buenos días, ¿cuál es su nombre, fulanita de tal? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Menganita. El gusto es mío. Le vengo a hablar acerca del reino de Jehová, un reino en donde solamente los 144,000 serán preservados en el día del juicio. Y le comenzaron a enseñar una revista con dibujitos bien bonitos, y le comenzaron a decir cosas como que Jesús es un ángel exaltado, que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová, cosas como esas. Y ella, aunque no tenía una claridad de la doctrina bíblica, hubo algo que le dijo en el momento: danger, peligro, peligro, esto no es cierto, esto no es verdad. Hasta que llegó un momento en que ella tomó la convicción y dijo: mire, le dijo, yo no sé mucho de la Biblia. Pero ella fue bien directa y le dijo: yo no sé mucho de la Biblia, pero hay algo de lo que usted me dice que no me da paz, así que será en otra ocasión. Así que feliz día, gracias por la revista, que le vaya bien. ¿Quién cree que hizo que esa muchacha, que no tenía mayor conocimiento bíblico ni de doctrina, se cerrara sus oídos? ¿Sabe? No es importante tener una gran erudición bíblica, porque Jesús lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero cuando el buen pastor no está hablando, las ovejas se dan media vuelta y dicen: este no es el buen pastor, así que yo me voy. En una ocasión, hablando con otra persona, hablando de sus nuevas revelaciones, hermano, uno pudo notar que había en él una gran confusión, una gran perversión en el error. Entonces, puede ser que la apostasía crezca a nuestro alrededor. Puede ser que las falsas enseñanzas aumenten. Pero si nuestra vida está en Cristo, Él cuida de nosotros. ¿Dicen amén a eso, hermanos? El tercer elemento:
Dice el versículo 1, llamados ¿a qué? A la salvación. Llamados a la salvación. Fíjese que esta palabra que ahí se traduce es un pronombre que se traduce del griego kletos, y kletos viene de un verbo llamado kaleo, y kaleo significa llamar. Ser llamados, como ya lo dije, nos indica que en algún momento de nuestra vida, o en algún momento, perdón, de la eternidad, fuimos elegidos o seleccionados de manera personal por Dios. Es Dios el que ha llamado a los creyentes hacia Él, que los ha apartado y los ha escogido como sus hijos. Entonces, cuando aquí Judas habla de los que son llamados a la salvación, Judas no está hablando aquí de una invitación general que Dios hace a los pecadores, que dicho sea de paso, es un llamado que a menudo se ignora y se rechaza. Pero no es de ese tipo de llamado al que Judas se está refiriendo. Más bien, el escritor de Judas está hablando de un llamado especial, de un llamado interno, por medio del cual Dios despierta la voluntad de la persona, y al despertar esa voluntad de la persona, el Espíritu Santo, quien es el que hace el llamado, imparte vida espiritual para que ese pecador que está muerto en sus delitos y pecados acepte la salvación ofrecida por Jesús a través de la fe. Y en esto es importante notar que Jesús claramente dijo algo: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Si el Espíritu Santo no opera en nosotros ese llamado especial, usted puede escuchar al mejor de los predicadores, al más ungido de los predicadores, y no sentir nada. Pero aquel que es llamado por Dios, él siente algo dentro de su ser. Eso que siente dentro de su ser es el Espíritu Santo que está despertando la vida, la voluntad de esa persona, para que por medio de la fe pueda creer en Jesucristo. Es el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, que nos ha llamado a nosotros de una manera única y decisiva, de pasar de una vida vieja a una vida nueva. Por eso, hermanos y hermanas, es que ese pasaje de Judas, este pasaje de Judas nos habla de que lo que garantiza que vamos a permanecer en la fe es que fuimos llamados por el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo escribe su segunda carta a los tesalonicenses, él dice: hermanos, Dios desde el principio los escogió para ser salvos. Y él dice: mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero es el Espíritu Santo el que nos dice: esta es la verdad de mi palabra, esta es la verdad de la salvación, que solamente se puede recibir por fe. ¿Cómo es que nosotros entramos a la familia de Dios? No porque nosotros le hayamos otorgado a usted una credencial de la iglesia o una membresía, sino que lo que nos conectó al cuerpo de Cristo es la acción poderosa del Espíritu Santo que nos despertó. Porque la Biblia dice que usted y yo estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Y como siempre se lo he dicho, la palabra que ahí se traduce como muerto en delitos y pecados, la palabra muerto, ese adjetivo, muerto, estar muerto, viene de una palabra griega que significa necros.
Y fíjese que en el griego hay dos palabras para describir muerte: necros y tánatos. Tánatos es cuando alguien acaba de morir y está el cuerpo, acaba de morir, está helado, su corazón ya no palpita, sus órganos han dejado de funcionar, pero está el cuerpo. Y los griegos, al referirse de una persona así, hablaban de tánatos. Pero necros se utilizaba para describir a una persona que estaba totalmente descompuesta, que ya estaba deshecha, que yedía, que apestaba, que era irreconocible. Cuando la Biblia dice que usted y yo estábamos muertos, la palabra ahí es necros. Significa que usted y yo delante de Dios no estábamos ni siquiera completos, yedíamos, apestábamos, estábamos, hermanos y hermanas, en un estado de miseria. Pero el Espíritu Santo, dador de la vida, vino a nosotros, y el Espíritu Santo, por medio de la predicación de la palabra, nos dijo: vive. Así como cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el tipo ya tenía 4 días de estar muerto, descompuesto, ya apestaba, yedía. Pero esa no era cualquier palabra, era la palabra del dador de la vida. De la misma manera, el Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, dijo: Carlos, Roberto, María, Jonathan, sal fuera. Y por medio de esa gloriosa palabra, usted y yo hemos venido a creer en el Evangelio, y estando de una posición descompuesta, ahora tenemos vida abundante por medio de Jesucristo. Entonces vea en qué consiste el llamamiento del Espíritu. Por eso es que ha sido una operación del Espíritu Santo la que nos ha introducido a una nueva relación con Dios. ¿Qué significa esto? Que la iniciativa de que usted esté acá no es suya. Que usted haya creído en Jesucristo no fue una iniciativa particular suya. Porque hay gente que una vez dice: yo creí en Jesús, yo acepté a Cristo, yo recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Eso lo decimos de manera técnica. Pero en realidad, hermanos, el que usted y yo hayamos respondido en fe a Dios es tan solo por la obra sobrenatural del llamamiento que el Espíritu Santo, dador de vida, hizo en nosotros. Por eso, ese llamamiento no tiene nada que ver con que usted sea buena gente. Porque ¿quién cree en Jesús? ¿Los que son buena gente? No. La gente que tiene cualidades y virtudes, no. Ese llamamiento se basa en el propósito del amor de Dios y no en el mérito que usted y yo tengamos, para que no podamos jactarnos. Usted no puede decir: es que yo creo en Jesús porque yo era bien sensible a las cosas de Dios. No, hermano, mentira. Usted estaba duro como una piedra. Quien ablandó su corazón fue el Espíritu Santo, quien dijo que sacaría ese corazón de piedra y pondría un corazón de carne para escribir en ese corazón la ley de Dios. Esa es la vida del Espíritu que por medio del Evangelio tenemos. Por eso es que no podemos jactarnos de la salvación recibida. Pablo se lo dijo claramente a los corintios: miren, hermanos, consideren ustedes su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Muchos de ustedes no son poderosos, ni muchos son de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo
para avergonzar a los sabios y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También Dios escogió lo más bajo, lo despreciado, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia, en la presencia de Dios donde estamos ahorita, ninguno de nosotros podamos jactarnos. Porque por gracia somos salvos. ¿Cuántos hemos sido salvados por la gracia de Dios, hermanos y hermanas? Déselo fuerte, porque Él es el autor de nuestra salvación. Entonces, aunque Dios hace una invitación general por medio de la predicación del Evangelio, es el Espíritu Santo quien llama de manera divina a aquellos que de antemano conoció y predestinó por el Padre. Por eso es que Jesús dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esta noche ya vamos a hacer la invitación para recibir a Cristo. Y solo van a responder a ella aquellos a los que el Espíritu Santo les devuelva la vida. Si tu amigo ha venido acá esta noche y tú dices: interesante, muy bueno, pero al momento de decir: hey brother, tú necesitas a un Salvador que es Jesucristo. No, si yo me porto bien. No, si yo guardo los mandamientos, aunque son mentirosos, ¿verdad? No, que yo tengo mi religión. No, si yo estoy bien con el Señor, con mi colochito, y no necesito eso de arrepentirme. Pobrecito de ti, porque sigues muerto, bien muerto. Pero si tú tienes una carga que te hace saber y sentir que eres un pecador, pero que necesitas un Salvador, esta es la noche de salvación y de esperanza que Dios ha abierto para ti. Amén, hermanos. Ese día para nosotros también, hermanos, hubo un día donde ir a la iglesia no fue una forma de rutina religiosa. El día, hermanos y hermanas, que yo le entregué mi vida a Cristo, un 3 de enero de 1999, apenas era un niño de 9 años. Pero cuando el predicador estaba hablando acerca de Jesucristo, en mí había una convicción de que era un miserable pecador, que estaba lejos de Dios, pero que el Señor me estaba esperando ahí con los brazos abiertos para perdonar y lavar todos mis pecados. Yo no sé en qué momento, hermanos y hermanas, yo levanté la mano, porque eso fue en la iglesia allá en San Salvador. Levanté mis manos y el diácono, todavía recuerdo el rostro del diácono, me llevó, pero desde que me tomó, hermano, me hizo la pregunta que todo diácono y diaconisa debe de hacerle a la persona que le va a entregar su vida a Cristo: ¿usted se va a entregar a Cristo o se va a reconciliar? Yo le voy a entregar mi vida a Cristo, le dije. Pero ya en todo ese camino, desde el pasillo central hasta la tarima, yo iba llorando, hermano. Iba llorando, yo ni siquiera podía abrir los ojos. Yo solo me estaba dejando guiar por el diácono, pero iba llorando. Pero cuando llegamos a la tarima, yo solo me tiré de rodillas y comencé a decirle: Señor, perdóname, soy pecador, perdóname, perdóname. Y en ese preciso momento, la gracia del Espíritu Santo vino a mí, y en ese preciso momento todos mis pecados fueron limpiados. ¿Se acuerda usted del día en que conoció a Jesús, hermano? ¿Se acuerda de esa vez que para usted ese culto no fue un culto más, sino que fue su cita y su encuentro con el Hijo de Dios? Bueno, para muchos esta noche es un momento para tener un encuentro con el Hijo de Dios, porque Él está acá listo para perdonar tus pecados. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos.
No puedo extender mucho este llamado porque el tiempo ya me avanzó. Pero sí hay algo, hermanos, que va a garantizar nuestra permanencia en la fe. Es ser amados, guardados y llamados a salvación. Amados, guardados y llamados. Esta noche quiero hacer una invitación para todas aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse. Les invito para que en el lugar donde están puedan ponerse en pie. Si hay alguien esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo o quiera reconciliarse, póngase en pie, vamos a orar por usted. Los servidores, ayúdennos a orar para que las cadenas sean rotas. Los hermanos también. Solo van a responder al llamado aquellos que han sido amados por Dios y que van a ser guardados por Jesucristo. ¿Hay alguien esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo? Si tú tienes una convicción de pecado que te hace saber que eres pecador y que necesitas a Jesucristo, ponte en pie. O si tú te has alejado del Señor, la Biblia dice: hijitos míos, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse? Póngase en pie. Si no lo hay, vamos a orar, hermanos. Pero demos gracias a Dios que lo que nos preserva del error es ser amados, guardados y llamados. Padre que estás en los cielos, gracias porque las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han obrado a favor de nuestra salvación y han garantizado nuestra redención. Si no fuera por eso, no tendríamos seguridad alguna. Pero ahora, Señor, te alabamos y te bendecimos por todo lo que nos das en Jesucristo. Esta noche, Señor, gracias por ser amado, por ser guardados y por haber sido llamados por tu Espíritu. A ti la gloria y la honra. Esta noche también, Señor, oramos por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Oramos, Señor, por cada una de nuestras aportaciones. No te damos de lo que nos sobra, no te damos por tristeza, no te damos por necesidad, sino con gratitud y generosidad. Bendice a tu pueblo, Señor, es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y cantamos.